Capítulo 2. Las cosas no iban mejor. Cuando Jaune intentaba convertirse en cazador, al menos sabía los pasos para llegar allí, pero para esto no tenía ni idea, y no fue por falta de intentos. Había pasado todo el primer día repasando ese libro, tratando de aprender todo lo que pudiera. Lamentablemente, ese día había demostrado ser una pérdida de tiempo. Román no bromeaba cuando decía que ese libro era un completo desastre. Jaune se preguntó si era correcto llamarlo libro en este punto. ¿Qué porcentaje de páginas se tenían que haber caído del lomo antes de que se consideraran solo páginas en una carpeta? Si eran menos de 70, Jaune tenía una carpeta en sus manos. Eso en sí mismo no era un gran problema, era el hecho de que no había ni una apariencia de organización. El libro debe haber pasado por muchas manos antes de llegar a él, y no era como si cada nuevo autor retomase lo que el anterior había dejado. Una entrada podría ser sobre cómo la geografía de la Tierra puede tener diferentes efectos, mientras que la siguiente entrada podría ser sobre lanzar hechizos desde la mente subconsciente y, luego, 40 páginas más adelante, habrá una entrada sobre cómo negar los efectos de diferentes paisajes. Básicamente, si querías encontrar algo, tenías que recorrer todo el libro y esperar que saliera. Debido a eso, no había forma de saber si las páginas estaban en el orden correcto. Normalmente no importaba, pero si un solo tema estaba distribuido en más de una página, existía la posibilidad de que esas páginas estuvieran en lados opuestos del libro y, conociendo su suerte, toda la información vital estaría en la página que no tenía. La multitud de autores también creó otro problema. El estilo y la calidad de la escritura variaban drásticamente. Algunas partes parecían ser solo los desvaríos de un loco, mientras que otras eran tan técnicas que Jaune necesitaría un diccionario para engañarlas. Los dibujos también tenían la tendencia a ser tan realistas que parecía que las criaturas podrían saltar de la página, o tan malos que apenas eran mejores que monigotes. Pero, aunque irritantes, ninguno de esos problemas era catastrófico. Jaune podía resolverlos con el tiempo suficiente. El verdadero problema, el que le impedía avanzar, era el contenido en sí. Jaune simplemente no lo entendía. Hechizos, monstruos, división de almas, grietas en el mundo, saltos de avión, todo lo que había en el libro estaba tan fuera de su ámbito de conocimiento que no podía distinguir qué conceptos eran para principiantes o expertos. Era como darle un libro de cálculo a un niño de 5 años, seguro que allí estaban los conceptos básicos de suma y resta, pero eso no significaría mucho para ellos. El mundo desconocido tampoco parecía funcionar con un sistema de progresión lineal. Era una red de campos que se ramificaban y combinaban. Incluso si Jaune se esforzaba al máximo por comprender uno de los conceptos, no había forma de saber a dónde podría llegar con él. Podría llevarlo a un camino que no fuera de utilidad práctica, o podría llevarlo demasiado lejos y perder un concepto esencial. Lo que necesitaba era un punto de partida definido, algo a partir de lo cual pudiera diversificarse. El libro, tal como estaba, no podía proporcionárselo, así que al día siguiente se le ocurrió un nuevo plan. En lugar de utilizar el libro para abrirse camino a través del mundo desconocido, utilizaría el mundo desconocido para abrirse camino a través del libro. Si pudiera descubrir un caso sobre un evento o un objeto extraño, podría usarlo como referencia y partir de ahí. Fue a la biblioteca de Vale porque resulta que escribir misterios de Vale en su pergamino no arrojaba resultados precisamente fiables. Llámalo escéptico, pero no creía que Slippery, el monstruo de las alcantarillas que roba bragas, fuera algo que valiera la pena investigar. La recepcionista de la biblioteca era una anciana que era muy amable y lo llevó directamente a la sección de archivos. Cuando Jaune le explicó que estaba haciendo una investigación para un proyecto escolar, ella pareció emocionarse un poco y le consiguió todos los periódicos de Vale del año pasado. Jaune le dio las gracias y ella le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que preguntar. Una vez que ella se fue, Jaune admiró la enorme y aterradora pila de papeles que tenía frente a él. Su cerebro protestó ante la idea de leer todo eso en forma de un terrible dolor de cabeza, pero siguió adelante diciéndose a sí mismo que solo necesitaba una pista. Pasaron las horas y Jaune no se acercaba a encontrar su punto de partida. No lo malinterpreten, los periódicos habían cubierto muchos misterios, pero o bien carecían de detalles, ahora eran irrelevantes o no se podían confirmar con el maldito libro. En serio, había habido varios sobre los que Jaune tenía un muy buen presentimiento, pero relacionarlos con algo del libro resultó ser una tarea increíblemente difícil. Es cierto que se había cansado y frustrado bastante después de los primeros intentos, por lo que no había sido tan meticuloso como probablemente debería haber sido.
Más horas le llevaron a más suposiciones erróneas y, finalmente, Jaune decidió dejarlo. Las experiencias de segunda mano sobre cosas que podían o no estar relacionadas con el libro no iban a ser suficientes. Tendría que encontrar algo por sí mismo. Ahora, Jaune sabía que cazar sucesos mágicos sin ninguna información probablemente no era la mejor idea, pero ni siquiera estaría en Vale si no estuviera dispuesto a correr riesgos, así que ¿por qué renunciar ahora? Al tercer día, salió a buscar. Los edificios abandonados eran el centro de las apariciones fantasmales y, casualmente, había algunos al lado del apartamento de Jaune, así que empezó por allí. El primero que vio resultó no estar tan abandonado como pensaba. Había 5 o 6 faunos sin hogar agazapados allí y no se alegraron mucho de ver entrar a un humano. Afortunadamente, era un corredor rápido. El segundo edificio era una combinación de jeringas usadas y charcos de orina, pero no había ningún objeto extraño ni marcadores. El tercero y el cuarto estaban despojados de todo lo que tuviera algún valor y sus únicas ocupaciones eran las arañas más grandes que Jaune había visto en su vida. Ante esa revelación, decidió no investigar más. El quinto, bueno, Jaune no quería pensar en ello. Los actos que esas dos personas habían estado haciendo eran demasiado para sus ojos jóvenes e inocentes. Al darse cuenta de que los lugares oscuros y lúgubres albergaban el tipo de horrores que Jaune no buscaba, cambió de rumbo y comenzó a visitar algunos museos. Albergaban artefactos y leyendas de la historia. Tenía que haber al menos algo que albergara poderes sobrenaturales. La atmósfera tranquila y luminosa hizo maravillas con su estado de ánimo. En realidad, a Jaune le gustaba más la historia que a la mayoría, no solo porque había crecido con héroes de libros inventados, sino también con los reales. Aún así, los héroes de antaño no le ofrecieron ninguna ayuda, y las descripciones de las placas no le brindaban lo que necesitaba. Después de sufrir 2 redadas, Jaune hizo un último viaje al cementerio de Vale. Seguramente, algo estaría ahí. No se puede simplemente poner un montón de personas muertas en la tierra y esperar que todo esté bien. Tenía que haber algo. Jaune incluso esperó hasta la medianoche para mejorar sus probabilidades. Estuvo deambulando entre las lápidas durante unas 2 horas antes de que el jardinero lo echara. El cuarto día, se quedó en la cama sintiendo lástima de sí mismo y preguntándose si debería dejar de lado su orgullo y utilizar su primera llamada a Román. El quinto día, tuvo una revelación. Incluso si descubriera algo y encontrara su punto de partida, no sería como si le pagaran por ello. Olvídense de sobrevivir en el mundo desconocido, Jaune apenas estaba sobreviviendo en este. Necesitaba dinero y para conseguirlo necesitaba un trabajo. Lo que lo llevó a donde estaba ahora, a cargo de la cocina trasera de un animado club nocturno. No era su primera opción de trabajo, pero Junior, su nuevo jefe, había estado dispuesto a contratarlo en el acto, sin hacer preguntas, cuando Jaune había preparado un plato de muestra. No era en absoluto un maestro cocinero, pero Junior había dicho que era más que lo suficientemente bueno para este lugar. Después de todo, la mayoría de la gente venía aquí solo por las bebidas alcohólicas. Como tal, el menú era bastante sencillo y no se esperaba que Jaune preparara nada más complicado que hamburguesas y papas fritas. Sinceramente, fue un trabajo bastante decente a juzgar por sus primeras horas de trabajo. Aparentemente, nunca había habido un cocinero a tiempo completo antes de Jaune, ya que el trabajo se había subcontratado a uno de los otros empleados todas las noches, por lo que tenía toda la cocina para él solo. Si alguien le preguntaba, Jaune definitivamente les decía que era el jefe de cocina de un club nocturno popular. También era una cocina de tamaño decente. Fácilmente podría haber acomodado a un equipo completo de cocina con una parrilla grande, 2 freidoras, mucho espacio para estantes y preparación y un congelador. Al principio, fue un poco abrumador darse cuenta de la cantidad de cosas de las que era responsable, pero pronto se hizo evidente que tendría que esperar más que cocinar. Había estado en eso durante un par de horas y solo llegaron un puñado de pedidos, todos los cuales solo requerían que pusiera un poco de carne en la parrilla y algunas papas en la freidora. Parecía un poco innecesario tener una cocina tan grande por eso, pero ¿qué sabía Jaune? El edificio podría haberse construido de esa manera. Oh, señor cocinero, Jaune se giró y vio a uno de los gemelos entrando a la cocina. Jaune tardó un segundo en recordar quién era cuál, pero lo recordó bastante rápido. ¿Qué puedo hacer por ti, Melanie? Dijo Jaune asegurándose de brindarle toda su atención. Vaya, lo recordaste después de solo una reunión. Debería cambiar de vestido con Miltia en algún momento solo para asegurarme de que estés prestando atención.
Nunca confundiría a una chica hermosa como tú con nadie más. Melanie puso los ojos en blanco. Le daría un 3 sobre 10. He oído cosas peores, pero aún así era cursi e indirectamente insultaste a mi hermana. Jaune se desanimó. Oh, anímate. Un 3 sigue siendo mucho mejor que cualquier cosa que hayan intentado los musculosos de afuera. Entonces, ¿estás diciendo que tengo una oportunidad? Dijo Jaune con una sonrisa radiante. Melanie sacudió la cabeza y se rió entre dientes, cubriendo su rostro con la mano. Conmigo no, pero estoy segura de que hay alguna chica por ahí que se conformaría con lo normal. Sé que debería sentirme ofendido, pero estoy muy feliz de que creas en mí, dijo Jaune, mientras se secaba algunas lágrimas falsas. Eres un idiota. Ahora puedes hacer tu trabajo y prepararme una ensalada. No vine aquí para ayudarte a practicar tus frases para ligar. Me sorprende que hayas tenido el valor de intentarlo. Pareces el tipo de persona que terminaría hecho un desastre si una chica se atreviera a mirarte. Mi padre dice que lo único que necesitas es confianza, y me tomo esas palabras muy en serio. Melanie no parecía convencida. Además, tengo 7 hermanas, todas con su propio grupo de amigos, añadió Jaune. Solo puedes lidiar con un grupo de chicas que hacen todo lo posible por avergonzarte durante un tiempo antes de desarrollar tolerancia. Eso lo explica. Sí, estoy segura de que se llevarían muy bien si alguna vez se encontraran con alguno de ellos. Aquí está tu ensalada. Gracias, por cierto, Junior me dijo que te diera esta orden. ¿Qué? ¿No deberías haberme dado esto primero? Ya podrías haberlo hecho, se quejó Jaune, colocando rápidamente un poco de carne en la parrilla. Pero entonces mi ensalada habría tardado un poco más, y una chica tan guapa como yo no debería tener que esperar. Es posible que hayas tenido que esperar un segundo más. Ese cliente tendrá que esperar mucho más por tu culpa. ¿Parece que me importa? Sé que tú no, pero yo sí. Es mi primer día y si recibo alguna queja, Junior podría despedirme. Tranquilo, puede que sea un jefe de la mafia, pero no es tan malvado como para darte una paliza por algo así. El rostro de Jaune perdió toda emoción mientras miraba a Melanie. Siento que no se suponía que me dijeras eso. Ahora fue el turno de Melanie de lucir sorprendida. Espera, ¿no te diste cuenta? Bueno, Junior me dijo que si alguien entra por atrás, se supone que debo seguir haciendo mi trabajo y no hacer preguntas, y los chicos de afuera vestían trajes de aspecto bastante sospechoso, y te vi a ti y a tu hermana amenazar a un tipo con unas espadas de aspecto muy afilado, pero me gusta darle a la gente el beneficio de la duda. Melanie se rió de verdad. Viste todo eso y aún así pediste trabajo. ¿Qué tan desesperada estás? Jaune apartó la mirada del gemelo que reía. Sin comentarios. Está bien, te dejaré ir esta noche, señor misterioso, pero no creas que he terminado contigo. Todos los empleados nuevos tienen que pasar por mi proceso especial de selección. Si apruebo, ¿me darán uno de esos trajes? Me siento fuera de lugar sin él. Ya veremos, dijo ella, saliendo de la cocina. Jaune suspiró y se apoyó en un mostrador. ¿Por qué siempre era él el que atraía a las chicas traviesas? Solo una vez quiso encontrar una chica que se sonrojara y encontrara romántica su charla sobre el sudor, y no que su objetivo en la vida fuera tratar de superarlo por eso. Tal vez fuera una maldición o algún rasgo mágico que poseía la línea ARC. Al parecer, cada detalle importaba. De repente, Jaune sintió un olor a quemado. ¡Oh, mierda, la hamburguesa! Jaune corrió hacia la parrilla y descubrió que la carne estaba demasiado carbonizada para salvarla. Debió haberse quedado dormido más tiempo del que pensaba. ¿Está listo el pedido? Gritó Junior desde la barra. Ya casi terminó, mintió Jaune. Las lavanderías eran lugares deprimentes. Al parecer, estaba prohibido hablar, así que todos se quedaban sentados escuchando el zumbido de las lavadoras. Lamentablemente, Jaune era una de esas personas. La ventaja de trabajar en un club nocturno era que solo tenía que trabajar, bueno, de noche. El día seguía siendo suyo para hacer lo que quisiera. Solo deseaba tener mejores cosas que hacer que esperar allí durante 2 horas, pero en realidad no tenía otra opción. Su ropa necesitaba que la lavaran y, como era de esperar, su complejo de apartamentos no ofrecía ese servicio. No sería tan malo si no fuera tan incómodo. Las pocas veces que había estado allí no había visto a nadie, aparte de él, menor de 50 años. Todos lo miraban con lástima cuando lo veían tan bien. Una señora incluso le preguntó si necesitaba algún gravamen para ayudar a pagar la lavandería. Puede que estuviera en la ruina, pero no tanto.
Dicho esto, los jeans gastados, la sudadera con capucha de Pumpkin Pete y el cabello rubio desordenado probablemente no disiparon la imagen de que no tenía hogar. En un rincón había un televisor, sin sonido, solo subtítulos, que transmitía una noticia sobre la reciente ola de robos de polvo. Mostraban una foto policial de Roman Torchwick, el presunto autor, y Jaune se preguntó una vez más si debería llamarlo. Cada día de esfuerzo inútil lo hacía más tentador, pero Jaune seguía conteniéndose. Si necesitaba ayuda para encontrar el primer paso, ¿cómo podría recuperar el resto? Desterrando ese pensamiento de su mente, sacó su pergamino de su bolsillo después de haber descargado algunos juegos gratuitos para pasar el tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a eso, vio que tenía otra llamada perdida de su madre. Debió haber sido obvio para su familia a estas alturas, pero aún estaban preocupados. Había recibido llamadas de todos preguntando dónde estaba y cómo estaba. Jaune nunca respondió o devolvió la llamada demasiado avergonzado para hablar con ellos. Lo único que había hecho fue enviarle a su madre un breve mensaje de texto asegurándole que estaba bien y que todavía estaba vivo. Era egoísta y cruel evitarlos, Jaune lo sabía. Simplemente no estaba seguro de lo que podría pasar si hablaba con ellos. Las cosas simplemente no se veían muy bien en este momento, y Jaune sabía que si hablaba con su familia, no haría falta mucho para persuadirlo de regresar a casa. ¿Qué podría decir en su defensa? Bueno, no logré entrar a Beacon y puede que esté viviendo en un apartamento desastroso y me esté quedando rápidamente sin dinero, pero todo está bien porque conocí a un tipo llamado Roman Torchwick. ¿Qué? ¿El criminal famoso? Sí, ese es. De todos modos, me dio un libro que me ayudará a aprender magia. Además, conseguí un trabajo dirigiendo la cocina de un club que en realidad es una fachada de la mafia. Así que, como puedes ver, me está yendo muy bien, te quiero. Jaune estaba seguro de que eso no le provocaría un infarto a su madre. El temporizador de su lavadora sonó y todos se giraron para mirarlo fijamente como si fuera su culpa que la lavadora hubiera perturbado su nada. Aún así, todas esas caras arrugadas mirándolo lo pusieron un poco nervioso, así que rápidamente tomó su ropa y salió corriendo por la puerta. Acosado y expulsado de una lavandería, otra cosa más que agregar a los grandes logros de Jaune. Jaune estaba haciendo el inventario cuando Junior gritó. Jaune, grupo grande. 10 hamburguesas, todas en su punto. Entendido, respondió Jaune, mientras raspaba los residuos de la parrilla de todas las otras hamburguesas que había cocinado esa noche y luego colocaba 2 bonitas filas de 5 hamburguesas en la parrilla y las dejaba cocinar. Puede que fuera solo su segunda noche, pero Jaune se enorgullecía de su trabajo. Por más simple que fuera cocinar, era bueno en eso. Estaba agradecido de que su madre y sus hermanas lo hubieran obligado a aprender. Jaune incluso estaba considerando preguntarle a Junior si podía intentar agregar más cosas al menú. Incluso a los grandes bebedores podría gustarles algo además de hamburguesas. Había mencionado ya que el 95% de su trabajo consistía en hacer hamburguesas. ¿No se suponía que debía estar buscando eventos mágicos o algo así? ¿Podría ser un giro en el que la verdadera magia fuera el delicioso olor de las hamburguesas cocinándose todo el tiempo? Seguramente, a la gente le gustaría leer la historia épica de Beyond the Burger. Era más original que uno de secundaria y probablemente también tendría más favoritos. ¿Quién necesitaba acción épica y drama tenso cuando podía seguir hablando de las complejidades de cocinar hamburguesas durante capítulos y capítulos? La cabeza de Jaune golpeó el mostrador con un fuerte golpe. Se había vuelto loco. Esa era la única explicación. Ninguna persona normal monologaba sobre el posible éxito de una historia basada en hamburguesas. Jaune, que se estaba recuperando, sacó de la parrilla los alimentos que no se deben nombrar y los preparó para servir. Justo cuando repartía el último, una chica con un vestido rojo entró por la puerta. «No eres Melanie intentando engañarme, ¿verdad?», preguntó Jaune, manteniéndose a una distancia considerable de la chica. El día que Melanie comparta su vestido blanco será el día en que los Grimm se conviertan en mascotas domesticadas, respondió cansada la niña, que ahora se supone que es Miltia. Se desplomó a un lado de la cocina y prácticamente se desplomó en un taburete. ¿Noche agitada?, preguntó Jaune, volviendo a su postura normal. Podrías decirlo así, bostezó Miltia. Puede que te sorprenda, pero no soy tan fanática de la bebida y las fiestas, al menos no en la medida en que suceden aquí, eso es más propio de Melanie. Pensé que volvería aquí para relajarme antes de tener que volver a salir. ¿Por qué no trabajas en otro lugar?,
por la misma razón que tú. Simplemente no hay mucho para mí. Estoy seguro de que podrías tener la vida que quisieras. Además, no me gusta que asumas que esto es lo mejor que seré en mi vida, añadió a la defensiva. Militia puso los ojos en blanco. Lo que tú digas, pez gordo. Pero hay otras razones por las que no me voy. Mi hermana y yo somos dueñas de Junior, así que no podemos dejarlo. Además, a mi hermana le gusta este lugar, así que en realidad no tengo otra opción. Jaune se rió. Déjame adivinar, técnicamente eres el hermano mayor. ¿Cómo lo supiste? Tengo algunas hermanas menores que pueden ser bastante exigentes. ¿Puedes decirlo otra vez? Los dos compartieron un momento de comprensión sobre la difícil situación de ser un hermano mayor hasta que Junior gritó desde el bar. Amarillo. Oh, alguien está en problemas, se rió Militia. Dejaré que ustedes dos resuelvan sus diferencias. Entonces, como si fuera instantáneo, Militia fue reemplazado por un Junior muy irritado. Jaune, ¿cómo se suponía que ibas a cocinar ese último pedido de hamburguesas? A punto, señor. Bien, dijo Junior, así que la mitad de ellos estaban bien hechos. ¿Qué? Eso no podía ser cierto. Jaune los había sacado de la parrilla al mismo tiempo, pero Junior se los mostró y, efectivamente, estaban demasiado cocidos. Hazlo de nuevo, resopló Junior, arrojando el alimento a la basura mientras se alejaba. Jaune se frotó la frente. No podía pasar ni 2 días sin que su jefe le gritara, por ser tan bueno en ese trabajo. Esta vez observó atentamente las 5 nuevas hamburguesas para asegurarse de que se cocinaran durante el tiempo exacto adecuado, pero cuando las sacó, las 2 del extremo derecho de la parrilla estaban demasiado cocidas otra vez. ¿Qué demonios estaba pasando? Revisó la parrilla para ver si había algún problema después de cocinar 2 hamburguesas más, en el lado izquierdo, pero hasta donde podía ver, todo estaba funcionando bien. Como no tenía más pedidos, Jaune decidió experimentar un poco. Al colocar un poco de carne en el centro de la parrilla, se comprobó que el lado derecho estaba definitivamente más caliente que el otro. Era extraño lo que podría ser. Los pensamientos de Jaune se detuvieron. ¿Podría ser? ¿Realmente lo había encontrado? Después de su turno, corrió a casa y se puso a estudiar el libro buscando todo lo que mencionara la palabra fuego, caliente o calor. Era una apuesta arriesgada, pero era mejor que todo lo que había encontrado. Pasó las siguientes horas leyendo y releyendo todo lo que se refería al tema y, finalmente, encontró algo que podría serle de ayuda. La noche siguiente llegó al club mucho antes de lo previsto. Ni siquiera Junior ni los gemelos habían llegado todavía. Eso era bueno, Jaune quería estar solo para esto. Dejó el libro en la barra del bar y pasó a la página que había marcado, leyéndola una vez más. Los colores no son elementos visuales superfluos que los humanos utilizan para crear imágenes bonitas y alegrar su mundo aburrido. Tienen un significado. El espectro de la luz no es un accidente, es una plantilla que el universo utiliza como abreviatura para discernir patrones físicos más complejos. ¿Cómo podemos ser tan estúpidos? Es muy obvio. ¿Qué razón tiene el polvo para adoptar un color que represente su atributo? ¿Por qué el polvo del fuego siempre es rojo y el polvo de la iluminación siempre amarillo? Porque el color es una parte fundamental de su estructura. Si ese es el caso, entonces debería ser posible crear efectos elementales utilizando únicamente colores. Debajo de eso había varias tablas de mezclas y ruedas de colores sobre cómo crear diferentes colores usando colores aditivos y sustractivos. Luego había algunos diseños hechos de manera descuidada que formaban un patrón circular. Es duro, pero lo he logrado. He demostrado la capacidad de producir efectos elementales usando nada más que colores y diseños basados en las marcas que los vapores y las volutas han marcado en sus cuerpos. Aunque es solo una fracción del poder del polvo, es un gran logro que desbloqueará un nuevo tipo de fundición. Llamo a mis creaciones grabados, y me convertirán en una leyenda. Las olas de mi investigación tendrán impactos que ni siquiera yo puedo prever y todos los que se burlaron de mí serán arrojados al abismo. Hay mucho más trabajo por hacer. Debo seguir perfeccionando mis grabados antes de que alguien más descubra la teoría. Jaune cerró el libro. El pasaje sin duda había sido excéntrico, pero al menos el autor había dado algunos detalles sobre su descubrimiento. Fue solo por sus dibujos que Jaune habría llegado a la conclusión a la que llegó. Al mirar hacia arriba sobre la pista de baile, había una serie de luces brillantes. Ahora estaban apagadas, pero cuando el club abriera, estarían encendidas de rojo, y resultó que esas luces rojas formaban un diseño circular sobre la pista de baile.
Seguramente era solo una coincidencia, pero si el mundo desconocido era tan amplio como Román insinuaba, entonces, ¿con qué frecuencia ocurrían estas coincidencias sin que nadie se diera cuenta? Jaune todavía no conocía los entresijos de cómo funcionaban los grabados, así que por qué este afectaba a la cocina y no a la pista de baile era un misterio por ahora, pero Jaune recordaba haber visto grabados mencionados varias veces a lo largo del libro. El descubrimiento había acertado cuando predijo su impacto. Aparentemente, muchos cuidadores los utilizaban y ampliaban, y como sus hallazgos se registraban, Jaune podía aprender sobre ellos, y si podía aprender sobre ellos, entonces había encontrado lo que estaba buscando. Jaune no podría estar más feliz. Finalmente había encontrado su punto de partida. Entró en la cocina, encendió la parrilla y puso 2 hamburguesas en la parrilla, una de cada lado. Como esperaba, ambos se cocinaron al mismo tiempo, pero cuando el club se puso en marcha, hizo lo mismo y esta vez la hamburguesa de la derecha se cocinó un poco más rápido. Realmente no se había dado cuenta antes, pero esa zona general siempre se sentía un poco más caliente que el resto de la habitación. Decidido a sacar provecho de este nuevo conocimiento, Jaune empujó la parrilla hacia la derecha hasta que todo quedó envuelto por el efecto del grabado. Fue una configuración simple y torpe, pero Jaune ahora estaba usando magia oficialmente. Ahora podía asar hamburguesas más rápido de lo normal sin usar energía ni esfuerzo adicional. Junior debería darle un aumento por su eficiencia imposible. Lamentablemente, en lugar de impresionarse por la velocidad de cocción ligeramente más rápida de Jaune, nadie pareció notarlo. Extracto del libro: he llegado a una conclusión que tal vez no tenga ninguna utilidad práctica, pero creo que puede ser una valiosa investigación teórica. Al examinar los hallazgos de mis predecesores, parece que todos dividieron el mundo en 2 categorías distintas: el mundo natural y el mundo antinatural. Creo que este sistema de esto o aquello es limitante y no refleja el verdadero estado de las cosas. En cambio, sería más beneficioso tener 3 grupos: lo natural, lo antinatural y lo sobrenatural. Insisto en crear este tercer grupo porque lo antinatural no siempre es sobrenatural. Por ejemplo, las estructuras humanas y faunísticas, como los edificios y los automóviles, claramente no se producen en el mundo natural, pero no se las considera sobrenaturales. Pensarlo de esta manera crea una frontera mucho más flexible entre los grupos, opuesta al muro sólido imaginado antes. Existe un margen para la mezcla entre los grupos, y el mejor ejemplo de estos son los Grimm. Los Grimm comparten muchas de las características de las entidades con las que interactuamos, pero se los considera separados de nuestro ámbito de especialización. Hasta donde yo sé, no hay ninguna razón para esto, además de que son una cantidad conocida para el mundo en general. Las criaturas de Grimm son ciertamente sobrenaturales, pero debido a esta prevalencia a los ojos del público se las considera naturales. El polvo también rompe todos los filtros. Así como el agua puede existir en 3 formas, también puede hacerlo el polvo. La variante cristalizada se considera la versión pura, por lo tanto, la natural, a pesar de que no hay consenso sobre cómo se manifiestan los cristales de polvo en la naturaleza. La variante en polvo es fabricada por humanos, por lo que debería considerarse la versión antinatural, aunque la mayoría probablemente la consideraría natural de la misma manera que piensan que sus hogares son naturales. Es la tercera variante, el tipo que se puede considerar como un gas sin masa ni forma, en la que me gustaría centrarme. Es, con mucho, la más común y se utiliza para facilitar y potenciar el uso de nuestros hechizos, pero debido a su incapacidad para ser detectada por métodos científicos, y por lo tanto desconocida para el público en general, se etiquetaría como sobrenatural a pesar del hecho de que es muy probable que sea la base a partir de la cual se forman de alguna manera los cristales de polvo. En este sentido, lo único que divide las categorías es la percepción. Una conclusión que no les sentaría bien a los guardianes que creen que hay algunas líneas definidas entre los 2 mundos. Sin embargo, admitiré que hay un problema con mis tesis. La sustancia alusiva conocida como aura no acepta ser definida por tales categorías. Es un rompecabezas que se ha identificado mucho antes que yo. El aura, según todas las definiciones, es una parte natural de todos los humanos y faunos, pero en la práctica, es claramente evidente que posee propiedades antinaturales que no deberían existir en la naturaleza, como lo demuestra el requisito de que el aura tenga que ser desbloqueada por otro individuo con aura. No está claro cómo se desbloquea el aura por primera vez. El aura también le da al usuario acceso a una habilidad sobrenatural en forma de semblanza.
A pesar de esto, el aura parece no tener conexión con ninguna parte del mundo sobrenatural y no muestra características especiales, fuera de sus efectos normales, cuando interactúa con fuerzas sobrenaturales. Aunque hay algunas técnicas que pueden hacer uso del aura, son muy limitadas y solo usan el aura como una cualidad complementaria en lugar de una parte necesaria. Todo lo que puedo decir en este punto, es que el aura es una anormalidad que existe en su mayoría independiente del resto del mundo.